como ya habíamos anunciado, tenemos el placer de compartir esta mañana con José del Castillo, que es el senador de Barahona por el Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Industria y Comercio. Don José, buenos días, bienvenido. Buenos días, Dani. Un placer estar con todos ustedes y sobre todo con la gente que lo sigue esta mañana. ¿Qué le gusta más, ser ministro de Industria y Comercio o senador de Barahona? No, yo pienso que estar en una posición donde yo pueda contribuir con la gente. O le gusta más el rol anterior de comentarista, hablar por los medios. Lo de senador tiene otra connotación, porque primero es un cargo de elección popular, hay un deber de representación que realmente compromete. Eso tiene otro sentido realmente, de compromiso social, de compromiso con la gente, de la labor de representación que uno hace en el Congreso. Mire, José, usted me escuchó decir que el ministro de Interior ha comunicado ayer y está en la prensa de hoy que ustedes, la gente de oposición, son los que están haciendo huelgas o patrocinando huelgas para desestabilizar. Quiero su respuesta sobre eso, por favor. Yo me imagino que los que están en los movimientos de protesta tienen alguna oposición al gobierno. Entiendo que será a ellos que se refiere, ¿no? No, el que esté en protesta para que le hagan una carretera o para que le bajen la comida. Claro, unos jóvenes en San Francisco de Macorís, de un liceo, parece que el Simón Bolívar, producen una protesta, salen a la calle, queman unos neumáticos. Un grupo de los cristianos convocan a una actividad en el Parque Independencia. Y realmente hay que reconocer que hay una situación que afecta a una gran parte de la población, sobre todo con el costo de la vida. Y la gente reacciona, o sea... Así que el PLD no está detrás de eso. Pero claro que no, la oposición nosotros la hacemos en el marco del ejercicio de la libre expresión del pensamiento y la difusión de las ideas y haciendo planteamientos. Y si hay que movilizarse en algún momento, bueno, pues se hace abiertamente y pacíficamente en el marco de nuestro derecho constitucional que tenemos todos los dominicanos de expresar de alguna forma u otra nuestro descontento o nuestro apoyo, porque también hay manifestaciones de apoyo que se dan. No me parece, yo creo que mi querido amigo Chu quizás se remontó a tiempos pasados, ya superados en la República Dominicana. Nosotros ya tenemos un ejercicio democrático. Pero que parte de esa protesta poco a también poco, que la están identificando es el Falpo, que siempre la han hecho. Pero claro, por ejemplo, una protesta en un liceo en San Francisco de Macorís. Eso es algo rutinario, digo. Es decir, yo he estado en el gobierno y sé, o en Salcedo, son cosas que suceden, naturalmente hay motivos, y en eso es lo que el gobierno tiene que emplearse a fondo, en atacar la raíz de esas protestas que se generan y que tienen una motivación, vuelvo y reitero, sobre todo los altos niveles de inflación, no solo por el incremento de los precios de los combustibles, que naturalmente es algo que el gobierno tiene dificultad de controlar, sino además de los alimentos, sobre todo los alimentos de primera necesidad. Ya el Banco Central lo oficializó, la inflación del año pasado fue el doble de la meta de inflación que se planteó, 8.5%. Y afecta muchísimo más a los sectores más vulnerables. La ausencia de desayuno escolar, por ejemplo, por todas las crisis que se han venido sucediendo de manera recurrente desde que el PRM llegó al gobierno en el tema de la alimentación escolar. Y lo menciono porque es un tema que amortigua la economía de los más pobres, que son los que mandan sus niños a escuelas públicas. ¿Usted cree que donde, la crisis... en el gobierno pasado se le proporcionaba un desayuno, una merienda y un almuerzo, y ahora es uno de los temas que está afectando la economía de los sectores populares, de los más vulnerables, de la gente que vive en el campo, que no tiene esa posibilidad de resolver por lo menos la alimentación de sus hijos. Mire, José, bueno, eso genera evidentemente que una situación complicada para el país, la inflación, La crispación, sobre todo en los sectores populares. Pero le quiero preguntar a propósito de eso, de un elemento puntual, lo que está ocurriendo con el precio de los hidrocarburos. Evidentemente que no producimos petróleo y tiene que reflejarse aquí dentro lo que ocurre afuera con los precios internacionales del petróleo.
¿Cómo manejarse hoy día? El gobierno anunció, el presidente, que va a mandar un proyecto de modificación de la ley de hidrocarburos. ¿Qué pudiera esperar la población? Bueno, yo creo que no mucho. El gobierno está entrampado. Y está entrampado porque llegó al poder con un discurso con relación al tema de los combustibles populista. Y de hecho, cuando yo estuve en la gestión pública como ministro de Industria y Comercio, fui víctima de esos ataques que naturalmente uno salió, dio las explicaciones. Yo me caractericé, si se quiere, por eso, por tratar de explicarle a la gente la realidad. Ahora, una realidad incómoda. Incómoda porque no producimos petróleo y estamos sujetos al vaivén de un mercado internacional que hoy en día anda alrededor de los $90 el barril. Y naturalmente eso tiene un impacto en los precios internos. El gobierno además decidió subsidiar el precio por mucho tiempo. Entonces ahora salen las gráficas del Ministerio de Industria y Comercio explicando que hay un desfase en el precio. Por eso yo digo que el gobierno está entrampado. Un desfase de hasta 60 pesos, ¿no? Dependiendo del producto, 40, 30, 50. O sea que si fuéramos a sincerizar eso, le pudiéramos meter 60 pesos más al galón de gasolina. Eso es lo que dice el Ministerio. De lo que cuesta ahora. Eso es lo que dice el Ministerio de Industria y Comercio. Y que el año pasado eso le costó 12.000 millones de pesos. Decía en un cálculo que hacía Jaime Aristi que si se mantenía ese subsidio iba a costarle al gobierno dominicano y al país. Porque lo que te ahorra por un lado te lo sacan por el otro, porque al final es dinero público. Cerca de 50 y tantos de millones de dólares. Entonces eso es insostenible. Yo quiero ver qué es lo que el presidente va... A mí me luce que va a ser una especie de bola de humo o de modificación, digamos, cosmética, porque lo único que resuelve o generaría un descuento es disminuir los impuestos a los precios de los combustibles o disminuir los márgenes o una combinación de ambas cosas. Y no me parece que el gobierno esté preparado para dejar de recibir 68.000 millones de pesos que recibe por los ingresos de los combustibles. A menos que no busquemos esos recursos por otra vía. Claro, a eso iba. Otra cosa sería convocar un pacto fiscal, que lo debió haber hecho desde hace tiempo, pero yo no estoy aquí para asesorar al gobierno, sino para criticarlo, porque ese es el rol de la oposición. Y aunque lo hago de manera, digamos que con el deseo de contribuir y sin caer en populismo, porque no creo en eso, yo pienso que eso pasa factura al final del tiempo, y a ellos le está pasando factura el populismo. Nos parece que lo responsable debió haber sido convocar ese pacto y generar una discusión sobre el tema fiscal, sobre las exenciones, por ejemplo, donde hay importantes sectores de la economía que reciben exenciones en el caso de los productos derivados del petróleo, y que son exenciones que deberían ser focalizadas eminentemente para los sectores más pobres o para el transporte público, que la gente depende mucho de él. De todas maneras, habrá que ver qué es lo que presenta el presidente al Congreso Nacional. Dicho sea de paso, le ha dado mucha dificultad elaborar ese proyecto, precisamente por lo que estoy diciendo, porque ya hace el año pasado, el 27 de febrero del año pasado, el presidente fue al Congreso Nacional y anunció el sometimiento de ese proyecto de ley, y nunca ha aparecido el proyecto. Le tomó 12 meses elaborarlo. Si explicaba el presidente, yo decía eso ahorita, que en ese encuentro con la prensa del lunes, explicaba que la razón por la que no lo había enviado era porque se estaba contemplando lo de la reforma fiscal, y lo que iba a dejar de recibir por la ley de hidrocarburos lo recibiría entonces por la ley que no se presentó porque no hubo acuerdo. Vamos a ver si es verdad que el presidente, el gobierno va a someter un proyecto disminuyendo los impuestos. Ojalá. No, eso es difícil. Ojalá, porque, por ejemplo, en las gasolinas es cerca de un 60% lo que representa el impuesto. Yo decía, yo no sé si tú lo recuerdas, que si a nosotros nos regalaban el petróleo, aún así la gente tenía que pagar una importante proporción de recursos, porque porque estaban los impuestos, y hay impuestos específicos, lo que establece la ley 112, aparte de los ad valorem, y los márgenes de comercialización que lo opera el sector privado para que llegue en la cadena logística el combustible a la gente. Claro. Y el transporte, desde donde viene para acá. Claro. ¿Usted piensa que al final del día cualquier proyecto de ley, usted lo señala como cosmético? ¿No podría haber una sorpresa? Bueno, vamos a verlo, porque yo no lo sé, estamos especulando. Aquí nadie ha visto el anteproyecto de ley, porque eso lo tienen bien
bien guardado, pero a mí me sería una sorpresa, ojalá, que el gobierno renuncie a los impuestos a los hidrocarburos. Bueno, pero es que para producir una la rebaja. renuncia tiene que ser compensada por otro lado, porque nadie va... O sea, hay una serie de compromisos. El dinero está faltando. Sí, al final terminamos especulando. Pero ya te dije, me sorprendería precisamente por eso que el gobierno renuncie a los 68.000 millones que recibe o a una proporción, porque habría que sacarlo. ¿Algún comentario tiene usted en adición a esto, a lo que está sobre la mesa de Punta Catalina, el fideicomiso? Bueno, sí, claro. Yo he planteado mi posición públicamente y he dicho que yo lamentaba que algunos errores que se pudiesen haber corregido, creo yo, en la redacción del contrato, sobre todo lo que tiene que ver con el secreto bancario en un bien que es público, que merece toda la transparencia, que la ciudadanía debe conocer cómo se maneja, el tema de fideicomitente adherente, que generaba la posibilidad de que a raíz de inversiones llegara un momento en que el valor de las inversiones fuese mayor o igual al valor de la planta y eso generara una eventual pérdida del activo, el tema de la ilimitada capacidad de endeudamiento con relación al activo que tendría el comité técnico y la fiduciaria, sin necesidad de ir al Congreso, ni de cumplir con la ley de presupuesto, ni con la ley o la normativa para fines de financiamiento, generaba riesgos y que en otros países eso se había resuelto con una ley que regula el fideicomiso público. Con el caso de la República Dominicana no tenemos. Tenemos una ley que instituye el fideicomiso inmobiliario y entre las figuras que se han derivado de esa legislación está la del fideicomiso público. Sin embargo, Punta Catalina es la planta generadora termoeléctrica más importante del sistema nacional. Ha aportado, ¿qué otro tema? Jugaron al populismo satanizando a Punta Catalina y ahora resulta que Punta Catalina es la joya de la corona del sector eléctrico. Genera el 31% de la energía que se consume en la República Dominicana. Dejó beneficio. Y es la más barata del sistema. Dejó beneficio. Claro, dejó 250 millones de dólares en beneficio. Multiplícalo por 40 años, estamos hablando de una planta que va a generar de beneficios solamente alrededor de 5.000 millones de dólares de beneficios. Vendería cerca del doble de ese monto. No, perdón, estamos hablando de 10.000 millones de dólares, porque sería 500 por 40. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Y vendería alrededor de 20.000 millones de dólares. El año pasado está vendiendo en promedio 500 millones de dólares al año. Entonces, una generadora que es la número uno del sistema y que ha obligado además a que los demás generadores se reconviertan a combustibles más baratos para disminuir el precio de venta a las distribuidoras y poder competir. Para poder competir más con bien. Punta Catalina, porque son 720 megavatios, siempre está en línea. Y en ese sentido, yo pienso que el fideicomiso no es malo, es una figura que se utiliza en otros países, pero se requiere una legislación que, dicho sea de paso, el presidente anunció que iba a someter. Sin embargo, esa legislación la está conociendo el Congreso Nacional desde junio del año pasado y se aprobó en el Senado y fue sometida por el Poder Ejecutivo. Así que no habrá ninguna novedad el 27 de febrero con relación a ese tema. Lo que ellos tienen que bajarle línea a los diputados de que no la dejen perimir, como lo hicieron esta vez. Pero perdóneme, ¿es posible que el presidente esté hablando de someter a otro proyecto distinto? Es posible. Porque Alburquerque había dicho que él y el presidente y un equipo habían consensuado un proyecto de fideicomiso público que se envió a la Cámara de Diputados. Entonces, ahora, cuando el presidente anuncia un nuevo proyecto, yo imagino que es un nuevo proyecto. El presidente sometió en junio del año pasado, a través del Senado, un proyecto de ley que regula el patrimonio del Estado en las empresas públicas y en las empresas del dominio privado del Estado y regula los fideicomisos públicos. Fue aprobado en el Senado y perimió en la Cámara de Diputados. Yo, conociendo el esquema de comunicación que hay en esta gestión de gobierno, yo estoy seguro de que se dice que se va a someter por primera vez como una gran novedad para luego de meter la pata, tratar de aparecer como la solución o el salvador, y se va a tomar el mismo, o a lo mejor lo cambia, o a lo mejor uno nuevo. Pero eso realmente el Congreso ya lo tenía
en agenda, se pudo haber esperado que se aprobara, se pudo haber hecho la gestión de que se aprobara, lo que pasa que no se previó la reacción que iba a tener la población ante el envío de este contrato al Congreso. Mire, ayer se presentó ante la mesa que trabaja este tema el proyecto de modificación a la Constitución de la República, lo presentó el Partido Revolucionario Moderno y el Poder Ejecutivo, porque lo llevó el consultor jurídico de la Presidencia de la República. Quisiera saber si se ha producido algún tipo de línea distinta. El PLD en principio había dicho que no quería, que no era el momento de modificar o de plantearse la modificación constitucional. ¿Qué piensa usted? Mira, yo no soy el mejor para opinar sobre eso, porque yo estoy contagiado de constitucionalismo, de neoconstitucionalismo. Estoy haciendo una maestría de hace el segundo cuatrimestre en Derecho Constitucional. Bueno, con más razón. Entonces yo creo que la Carta Magna es un contrato social que en el caso dominicano fue aprobada la última reforma, la más importante que se ha hecho, apenas en el año 2010. Que para el tema constitucional es poquísimo tiempo, una constitución bebé, prácticamente la que tenemos en la República Dominicana. Además, una constitución alineada con un gran catálogo de derechos fundamentales, con órganos extrapoder como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, con una serie de mecanismos que todavía están pendientes de una legislación por parte del Congreso para ser puestos en práctica, como es la consulta popular, el referéndum, la iniciativa popular, como es la regulación de la función de control y fiscalización que tiene el Congreso, que es la más importante, luego de la de legislar, que eso requiere una legislación especial. Es decir, hay una serie de temas que todavía hay más de 20 leyes pendientes. La ley de ordenamiento territorial, que la Constitución la ordena. Hay más de 20 leyes pendientes para poner en práctica la Constitución de la República a plenitud. Y yo no veo necesidad. Si la opinión particular... Decía el profesor Eduardo Prats que una reforma constitucional es una operación mayor cuando el paciente tiene una dificultad grave, cuando está grave. No es de que cada vez que venga uno va a poner la cosita que quiere que tenga la Constitución, porque entonces, y corremos cada vez que se abre esa llave, los riesgos son porque la Asamblea es soberana y ahí se puede generar cualquier tipo de situación. Pero a lo mejor le conviene al PLD y habilitan a Danilo Medina. Pero ¿y tú crees que hay que modificar una Constitución para beneficiar a una... O sea, es el gran problema que ha tenido el constitucionalismo dominicano, que se ha versado básicamente del año 1844 sobre temas de habilitación o de ¿Usted no está de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo con que se modifique la Constitución, honestamente. Don José, Cafecito Santo Domingo, café del bueno, para usted, igual para nosotros aquí. Evidentemente que es un asunto que habrá de discutirse en el marco del CES y que el PLD en su momento pudiera... Claro, en el CES, pero al final es el poder constituyente el que va a resolver ese tema. Es decir, y usted parte la de Asamblea. Y usted parte de ello. Y en representación del pueblo dominicano, que es por lo menos la ficción que establece la Constitución Dominicana. Digo ficción porque ahora resulta que tenemos un órgano extrapoder, que es el CES. Digo, tiene la propia una raíz constitucional. Es un órgano constitucional. Claro, pero todo ahora se quiere llevar el CES y no puede ser así tampoco. Mire, un poco en el final de Barahona. ¿Cómo está Barahona? Bueno, Barahona muy pobre, como tú sabes. Es una provincia que ha recibido este año una disminución de más de un 50% del presupuesto de inversión en obras. Al margen de que el presidente había prometido en el Consejo de Gobierno que celebró allí 6.000 millones y tantos de pesos solamente de inversión en obras para las 4 provincias, y lo que se produjo en este presupuesto que se aprobó y que ya está en vigencia fue todo lo contrario. La situación es precaria en la provincia, con el deseo de que Pedernales se desarrolle. Vemos, por lo menos en el caso particular mío, una gran oportunidad en la creación del fideicomiso para el desarrollo de Pedernales, pero a la expectativa de que todos estos planes, proyectos y promesas
realmente se cumplan, que se ejecute la presa de Monte Grande, que es una obra que tendrá un impacto transformador en toda la región de Riquillo, que fue prometida para diciembre de este año. Y yo dudo mucho que esté lista ni este ni el próximo. Más aún cuando hay una serie de obras anexas que ni siquiera se han diseñado, como son los canales de la margen derecha y la margen izquierda de la presa, o el tema de la generación eléctrica, que también es una presa múltiple, como ustedes saben, no solamente para riego, sino también para generación de electricidad. O sea que Barahona está en la misma situación o peor. Don José, gracias por su tiempo, mucho éxito. Gracias a ustedes, un abrazo. José del Castillo, senador de Barahona, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes, gracias. Mañana de vuelta a partir de las 5, Luisín, mañana tiene su música.